Capítulo 4. La primera cita de Cora y Scott. Han pasado 2 semanas desde que Derek y Laura se ofrecieron a ayudar a Scott. No es que Scott realmente necesitara su ayuda, ya que tiene recuerdos del futuro y mentalmente tiene más experiencia como hombre lobo. Aún así, para acercarse a la familia Ale y convertirse en aliados, los visitaba con preguntas casi a diario, con un total de 9 visitas en las últimas 2 semanas. Claro que ya sabía las respuestas a todas, pero al menos era una buena excusa para ser amigable con ellos. Durante ese tiempo, se dio cuenta de que Talia y Mateu actuaban de forma extraña a su alrededor. Mateu nunca dejó de ser amigable con Scott, pero a veces parecía demasiado amigable, como si intentara congraciarse con Scott, y Talia de vez en cuando se quedaba mirándolo fijamente durante unos minutos como si intentara comprenderlo. Aunque su comportamiento era inquietante, actuaba como si no lo notara. ¡Qué aburrido! Scott estaba en el bosque, territorio Ale. Stiles se metió en problemas y no pudo salir hoy, y a pesar de que Melissa le prohibió correr, Scott quería tener algo de libertad mientras hacía ejercicio, así que salió a correr. Lo que Scott no sabía era que no era el único que corría por el bosque sin permiso. Cora añoraba su antigua casa y correr por el bosque, así que cuando tuvo la oportunidad de salir a jugar, acudió de inmediato. Habían pasado unos minutos desde que ella y Scott entraron al bosque a correr, y ambos, en lugares diferentes, estaban a punto de encontrarse. ¿Qué es eso?, dijo Cora mientras se escondía tras un árbol. Podía ver una sombra moviéndose por el territorio de su familia. Los ojos de Cora comenzaron a brillar amarillos al sentir su territorio. Scott seguía corriendo por el bosque, recordando los viejos tiempos, cuando lo hacía como hombre lobo. Una sensación de melancolía lo invadió e intentó no derrumbarse en aquel lugar. De repente, escuchó algo, se detuvo y miró hacia atrás. No vio nada inusual, pero sintió la mirada de alguien o algo observándolo. Scott estaba completamente alerta. Como conocía también el bosque, decidió correr y hacer que lo perseguía cayera en una trampa. Cora observaba a Scott desde detrás de un árbol. Lamentablemente, no pudo reconocerlo, ya que llevaba una sudadera con capucha. A Cora le sorprendió la baja estatura del intruso, pero eso no le quitó el sentimiento de protección que sentía por aquel lugar. En cuanto el desconocido echó a correr, Cora lo siguió a toda velocidad. Scott oyó lo que parecía un gruñido, así que dedujo que un hombre lobo lo había elegido como presa. Muy cerca de su ubicación había un pequeño acantilado en el bosque, que no podía saltar en su estado actual, pero unos metros antes, una trampa para osos colocada por cazadores estaba lista para capturar a quien quiera que pisara. Como Scott estaba tan cerca del acantilado, decidió acelerar un poco. Cora seguía al desconocido por detrás, a punto de atacarlo, pero de repente este aceleró el paso. Cora estaba segura de que ya la habían detectado, así que no tenía sentido andarse con cuidado. Cora también aceleró y gruñó a su presa como un verdadero depredador. Scott seguía corriendo. Estaba muy cerca. Solo necesitaba saltar en el momento justo y su perseguidor caería en la trampa. De repente, un gruñido peligroso se escuchó detrás de él, muy cerca. En ese momento, Scott dio un pequeño salto y el sonido de la trampa lo hizo darse la vuelta. ¡Ah! ¡Ah! Cora aulló de dolor en el momento en que su pie fue atrapado por la trampa. ¿Cora? ¡Dios mío! ¿Qué haces aquí? Scott estaba muy preocupado por ella. Casi palideció al ver que era ella quien había caído en la trampa. Corrió inmediatamente a su lado. «Scott, ¿tú eres el intruso?» Cora intentaba hablar, pero le costaba hablar por el dolor que sentía en la pierna. No podía creer que el intruso fuera Scott, el niño por el que su familia había estado tan preocupada. «Tenemos que sacarte de esta trampa». Déjame pensar, si no me equivoco, esto debería tener instrucciones en algún lugar, dijo Scott tratando de encontrar algún tipo de instrucción o algo. Eso es, estúpido, ¿cómo esto pudo tener, instrucciones? No me hagas reír, dijo Cora con un poco de irritación en su voz mientras apretaba los dientes. Quizás debería hacerte reír tanto que rompas esto solo para golpearme después, dijo Scott, sonriendo juguetonamente a Cora. No pudo encontrar ninguna instrucción.
Si de verdad existían, de alguna manera se borraron. Eres, una idiota, dijo Cora intentando parecer enfadada, pero no pudo evitar sonreír. No sabía por qué, pero el comentario estúpido de Scott la tranquilizó un poco. No encontré nada, dijo Scott con preocupación. Te lo dije, dijo Cora con el ceño fruncido mientras intentaba reprimir el dolor. Cora, eres un hombre lobo, necesitas romper esta trampa, dijo Scott con una expresión seria. ¿Estás loco? Solo soy un beta, no puedo hacer esto. Por supuesto que puedes. Recuerda cómo tu madre derribó una gran puerta que era especial para detener a los hombres lobo. Si ella pudo hacer eso, tú puedes hacer esto, dijo Scott con sus manos en los brazos de Cora. No es lo mismo, mi mamá es una alfa, y una fuerte, joder. Solo soy una beta, y una niña, no puedo, dijo Cora mirando al suelo. Scott vio que Cora creía en sus palabras al 100%, y por eso le será casi imposible hacerlo, porque ni siquiera tiene la voluntad de intentarlo. Entonces lo haré yo, dijo Scott con tono serio, ganándose la mirada de incredulidad de Cora. Scott usa ambas manos desnudas para intentar separar las mandíbulas de la pierna de Cora. No seas ridículo, tienes que parar, dijo Cora un poco preocupada e irritada por el niño. Ni siquiera lo intentarás, así que lo haré yo mismo, respondió Scott sin siquiera mirar a Cora. Scott siguió intentando abrir las mandíbulas de la trampa. Después de unos segundos, le empezaron a doler las manos, y siguió intentándolo hasta que no pudo soportar más el dolor y se detuvo. Cora y Scott miraron sus manos, cubiertas de sangre. Solo ve a pedir ayuda, puedo esperar, dijo Cora al ver la mano de Scott y que estaba a punto de intentarlo de nuevo. Scott la miró directamente a los ojos y, con voz seria pero suave, le habló. Escúchame, no te dejaré, no me moveré de tu lado. Si me voy, tardaré en volver, y estarás sola, débil e indefensa, y no dejaré que nadie te haga daño. Solo necesito seguir intentándolo hasta que pueda liberarte. Cora y Scott no dejaban de mirarse a los ojos. Las palabras de Scott resonaban en la mente de Cora, oía los latidos de su corazón y podía decir que no mentía, que la apoyaría y no dejaría que nadie le hiciera daño. Estaba atrapada en más de un sentido. No estoy indefensa, dijo Cora sin apenas hablar, pero esta vez no por el dolor, sino porque no sabía qué decir. Sé que eres fuerte, pero sé que necesitas ayuda, mi ayuda, dijo Scott con una sonrisa. Tras unos segundos, bajó la mirada y se preparó para hacerlo. Cora, al notarlo, decidió hacerlo ella misma. Ella podía sanar, pero Scott no. ¿Qué haces? Preguntó Scott, y entonces vio cómo Cora intentaba abrir las mandíbulas. Podía moverlas mejor que Scott, pero el dolor la había debilitado, y ahora mismo no sabía si podría hacerlo. Esto es demasiado duro, dijo Cora tras soltar las mandíbulas. Se miró la mano. Estaba herida, pero sanaría. Entonces hagámoslo juntos. Leí que los lobos son animales que trabajan en grupo, en manadas. Ahí reside su verdadera fuerza. Laura dijo que a los hombres lobo les pasaba lo mismo, y ahora estoy aquí para ti. Hagámoslo de nuevo, y esta vez sí, dijo Scott con confianza. Cora lo miró unos segundos antes de asentir con la cabeza. Ambos usaron las manos desnudas para intentar separar las mandíbulas y liberar la pierna de Cora. Ambos siguieron intentándolo durante varios segundos, sus manos, especialmente la de Scott, estaban gravemente heridas y sangraban. No está funcionando, dijo Cora apenas respirando correctamente y a punto de darse por vencida. Solo un poco más, sigue intentándolo, dijo Scott mientras apretaba los dientes producto del dolor y el cansancio. Estoy intentándolo, Rómpela. Gritó Scott, dando un último tirón con todas sus fuerzas. En ese momento, Cora sintió a su lobo arremeter, sus ojos brillaron amarillos, sus garras y colmillos se agrandaron. También dio un último tirón con todas sus fuerzas y un gruñido profundo. La trampa para osos se rompió en pedazos y Cora lanzó un rugido. Scott y Cora cayeron al suelo. Scott usó su inhalador para recuperarse. «¡Guau, lo logramos!», dijo la niña con una leve sonrisa.
Estaba realmente sorprendida de que pudieran romper la trampa para osos. ¿Cómo estás?, preguntó Scott con preocupación. Debería ser yo quien pregunte eso, dijo Cora, tomando las manos de Scott y examinándolas. Scott vio a Cora mientras ella le revisaba las manos. Parecía tan concentrada que no vio la sonrisita en el rostro de Scott. Ten cuidado, eso duele, dijo Scott con una sonrisa. Cora levantó la vista y luego golpeó a Scott en el hombro. ¿Para qué fue eso?, preguntó sorprendido, haciendo una mueca de dolor. Cora solo le dirigió una mirada de enojo. Te dije que me dejaras. Mira tus manos, están todas lastimadas y ensangrentadas. Las mías se curarán, me sanaré, pero tú, eres un idiota testarudo, dijo Cora en voz alta, ya que estaba muy enojada por cómo Scott se lastimó. Sin embargo, también estaba un poco feliz de saber que él estaba dispuesto a ayudarla y a quedarse a su lado. Eres mi amiga y parte de mi manada, jamás podría dejarte sola, dijo Scott con una sonrisa. Le divertía mucho el comportamiento de Cora, sobre todo porque, aunque era mucho más joven que la Cora que él conocía, seguía actuando, hablando y haciendo cosas como su Cora. ¿Tu manada? ¿Qué? ¿Ahora eres un alfa?, preguntó Cora con una sonrisa divertida y desafiante. Scott se encogió de hombros antes de sonreírle con suficiencia. Quizás lo sea, quizá en el futuro, dijo Scott en broma. Sabía que decía la verdad, pero Cora no, así que le divirtió un poco su expresión de incredulidad. Cora miró a Scott unos segundos, intentando comprenderlo. De repente recordó las palabras de su madre cuando hablaba con su tío Matthew. Su madre decía que Scott estaba destinado a ser un alfa y que a veces sentía que su lobo intentaba liberarse. Sí, lo harás, dijo Cora mientras miraba a Scott directamente a los ojos. Ella también lo percibía. Cuando Scott intentaba ayudarla, percibía la conexión entre los miembros de la manada, percibía el lobo en Scott, veía su férrea voluntad. Y ahora estaba segura de que Scott podría convertirse en un alfa en el futuro. Scott estaba sorprendido por la respuesta de Cora, y feliz al mismo tiempo, estaba feliz de que ella pensara que él podía convertirse en un alfa a pesar de que apenas se conocían en ese momento. Oye, ya que ambos vinimos y estamos solos, ¿no te gustaría correr un poco? Bueno, correr solo no es tan divertido, y me vendría bien tu compañía, dijo Scott con una sonrisa tonta, sorprendiendo a Cora. La expresión de Cora cambió rápidamente de sorpresa a un poco de enfado. ¿Estás loca? Te duele mucho la mano y no para de sangrar. Podrías desmayarte si nos quedamos aquí mucho tiempo. Vamos a curarte las heridas, dijo Cora con una voz y una expresión que no dejaban lugar a discusiones. Cora echó a andar, asegurándose de que Scott la seguía. Tras unos minutos caminando, a Scott se le ocurrió una idea, así que aceleró el paso. ¿Sabes qué? Tengo una idea, dijo Scott con una sonrisa, llamando la atención de Cora. ¿Por qué no vamos a mi casa? Mi mamá puede curarme las manos y luego podemos comer algo, dijo Scott con una sonrisa burlona. Cora se detuvo y lo miró con sorpresa e incertidumbre. ¿Estás segura? O sea, no quiero molestar. Además, ¿qué le dirás a tu mamá sobre tus manos?, preguntó Cora en voz baja y un poco nerviosa. Puedo decirle que me lastimé las manos intentando ayudar a un animalito. Aunque me meta en problemas por no poder ir al bosque, valdrá la pena. Scott mantuvo la sonrisa, mientras Cora reflexionaba. Estaba muy seria y Scott pensó que era adorable. De acuerdo, iré a tu casa, pero solo porque si no vamos, no creo que intentes recuperarte, dijo Cora asintiendo. La verdad es que no creía que Scott fuera tan terco e irresponsable como para no curarse las heridas solo porque las cosas no estaban como él quería, pero no aceptaría su invitación si no pareciera que le estaba haciendo un favor. Esta sería la primera vez que la invitaban a la casa de otra persona, sin considerar a los aliados de su familia. Pero esas veces, todo era por el bien de las manadas. La sonrisa de Scott se ensanchó. De alguna manera, él sabía lo que ella pensaba y le divertía.
En el futuro, otra línea temporal, ella sería la mayor parte del tiempo, como Derek, y se enojaba fácilmente, pero después de conocerla mejor, se dio cuenta de que en realidad era muy amable, sobreprotectora y no tenía problemas para expresar sus sentimientos. Claro, a veces todavía tenía que portarse como la dura o como si le estuviera haciendo un favor a alguien. Si no, todos estaban condenados, pero para Scott eso siempre era divertido y adorable. Excelente, entonces, mientras vamos a mi casa, ¿por qué no corremos un poco para salir de aquí? Seguro que no puedes alcanzarme, dijo Scott con una sonrisa y empujando suavemente el hombro de Cora antes de salir corriendo a toda velocidad. Al principio, ella no se movió. Sobre todo porque la habían pillado desprevenida y no entendía muy bien lo que acababa de pasar, pero al darse cuenta, sonrió y echó a correr para alcanzar a Scott. Ambos sonreían y reían de vez en cuando mientras salían del bosque. Unos minutos después, la residencia en calle, Scott y Cora se reían mientras se acercaban a la casa de Scott. La verdad es que era la primera vez que estaban juntos desde que Scott regresó, y se lo estaban pasando genial. Las constantes bromas y sonrisas de Scott hacia Cora, y sus constantes comentarios y ceño fruncido los hacían sentir cómodos y muy unidos. Cora no era precisamente una chica que dejara entrar a la gente tan fácilmente, ya que pasa la mayor parte del tiempo solo con su familia y no tenía amigos con quienes estar, así que este cambio fue un poco incómodo al principio, pero muy bienvenido a medida que empezaba a conocer mejor a Scott. Mamá, ya llegué. Pasa. Scott sonrió mientras le dejaba la puerta abierta a Cora. Ella solo le sonrió y entró. Scott. Gracias a Dios que llegaste a casa, saliste hace horas, traes compañía. Melissa salió de la cocina, muy preocupada por su hijo, que había salido hacía mucho tiempo. Al llegar a la sala, vio a Scott con una gran sonrisa mientras miraba a una niña de su edad. Le pareció familiar, pero no estaba segura, pero aún así, le dedicó una sonrisa amable. Mamá, ella es Cora, ella es mi mamá, dijo Scott con una sonrisa, tomando la mano de Cora y acercándose a su madre, Melissa. La mujer notó cómo Cora se tensaba al sentir el contacto de su hijo, pero no se movió. En cambio, un ligero rubor se dibujó en su rostro. Un placer conocerte, Cora, dijo la mujer con una sonrisa. Mucho gusto, señora. Calle, dijo Cora con una dulce sonrisa. Melissa no pudo evitar sonreír. Entonces, no me malinterpretes, no estoy en contra de que estés aquí, pero ¿por qué estás aquí? Preguntó la mujer con curiosidad. Esta es la primera vez que Scott trae a casa a alguien que no sea Stiles, especialmente una chica. Vine porque Scott me invita y porque tu hijo es demasiado estúpido y testarudo para hacer lo que le dicen, dijo la niña con expresión seria y tono irritado. Esto sorprendió a Melissa. Fue como si la niña cambiara por completo en un instante. Cuando Melissa estaba a punto de preguntarle qué quería decir, Cora tomó las manos de Scott y se las mostró. Dios mío, Scott, ¿qué te pasó en las manos? Preguntó la madre preocupada mientras inspeccionaba las heridas en las manos de su hijo, que estaban cubiertas de sangre. Scott se encogió de hombros y no dejó de sonreír. Estaba en el bosque y ayudé a un animalito a salir de una trampa, dijo Scott con naturalidad. Melissa estaba confundida al principio, pero luego se dio cuenta de algo. ¿El bosque? Scott, te dije que no fueras al bosque, dijo la mujer con expresión seria, sin dejar de inspeccionar las manos ensangrentadas de su hijo. Lo siento, pero no pude contenerme, tenía que ir allí. Melissa notó que su tono no parecía arrepentimiento por hacer algo que no debía hacer, sino más bien un intento de hacerle entender que tenía que hacerlo. Melissa emitió un fuerte sonido de agotamiento y luego tomó a Scott, lo llevó al sofá y luego fue a buscar un botiquín de primeros auxilios. Estaba preocupada por su hijo. Melissa notó que había estado actuando de forma extraña durante los últimos 2 meses. Pensó que tal vez se debía a lo que le había pasado durante el incendio de la casa Ale. No es que se quejara demasiado. Por alguna razón, desde entonces, Scott parecía ser aún más cariñoso con ella y también empezó a estudiar más a menudo.
A veces lo pillaba leyendo algún libro para estudiantes de secundaria o universitarios, sin siquiera saber si entendía lo que leía. Además, hacía más ejercicio y le contaba la idea de jugar lacrosse cuando entrara a la secundaria. El problema era que de vez en cuando actuaba de forma extraña. A veces se ponía extremadamente serio en su habitación, mirando al techo, o empezaba a murmurar. Hace un tiempo, llegó a casa con varios moretones y sangre en la cara, y no le dijo quién se lo había hecho. Ella tampoco podía obligar a Stiles a hablar, y ahora hacía algo que le tenían prohibido hacer y terminaba con las manos ensangrentadas y heridas graves. Una vez que Melissa consiguió el botiquín de primeros auxilios, fue directamente hacia su hijo y comenzó a tratar sus heridas. Entonces, ¿tú también estabas en el bosque? Le preguntó Melissa a Cora con voz suave. Sí, crecí en ese lugar. No me siento cómoda aquí en la ciudad desde que nos mudamos, y hoy era mi única oportunidad de ir allí por un tiempo, dijo Cora con una sonrisa triste. Melissa miró a la chica con una leve sonrisa antes de darse cuenta de quién era. Oh, lo siento, solo recuerdo quién eres. Eres Cora Ale, la hija menor de Talia. Perdón por no haberte reconocido antes, dijo Melissa con una sonrisa de disculpa. Cora sonrió y negó con la cabeza. No hay problema, probablemente nunca me viste o solo una vez. Como soy menor de edad en la familia Ale, no soy tan reconocible. Melissa solo sonrió ante la respuesta de Cora. Hola mamá, invité a Cora a comer con nosotros, ¿te parece bien? Preguntó Scott con una sonrisa infantil y ojos de cachorrito, sabiendo perfectamente que su madre no se negaría. Melissa miró a su hijo a la cara antes de sonreír y poner los ojos en blanco. Al hacerlo, se dio cuenta de que Cora también puso los ojos en blanco ante el intento de Scott de conseguir lo que quería. Eso solo amplió la sonrisa de Melissa. No tengo problema. Hubiera preferido que me lo hubieras dicho antes, pero no pasa nada. Stiles no vendrá hoy de todos modos, así que no debería haber problema, dijo Melissa con una sonrisa. Gracias, dijo Scott con una sonrisa. Gracias, señora McCall, dijo la niña con una sonrisa agradecida. Ay, cariño, puedes llamarme Melissa, dijo la mujer mientras le daba una palmadita a Cora en la cabeza. Notó que la sonrisa de Cora y la de Scott se ensancharon con la respuesta de Melissa. Entonces empezó a caminar hacia la cocina para preparar algo de comer. Mamá, te ayudo, dijo Scott con una sonrisa, corriendo a la cocina. Tanto Cora como Melissa se sorprendieron con las palabras de Scott. ¿Sabes cocinar? Preguntó la chica impresionada y un poco escéptica sobre la capacidad de Scott para cocinar. Sí, y te prometo que estará delicioso. Solo siéntate y observa, dijo Scott con una sonrisa, preparándose para cocinar. Cora decidió sentarse cerca de Scott para ver qué hacía. No te preocupes, me aseguraré de que no prenda fuego a la cocina, dijo Melissa en broma, ganándose la risa de Cora. Sabía que Scott cocinaba bien, pero como era un niño, cometía errores y no era muy bueno, así que solo cocinaba si era absolutamente necesario. Para sorpresa de Melissa y Cora, Scott parecía muy hábil cocinando, estaba haciendo la mayor parte del trabajo y Melissa lo miraba con ojos impresionados. «Guau, parece que sí sabes lo que haces», dijo Cora para bromear con Scott, pero a decir verdad, estaba impresionada con el chico. Scott solo le sonrió y le guiñó un ojo. Cora, sorprendida por la repentina reacción de Scott, no supo qué hacer. Este intercambio solo hizo sonreír a Melissa y la hizo preguntarse si Scott finalmente le estaría prestando atención a una chica como Stiles, que está enamorado de una chica llamada Lydia. Scott, ¿cuándo aprendiste a cocinar así? Preguntó la mujer con curiosidad por la repentina mejora en sus habilidades culinarias. En ese momento, Scott se dio cuenta de su error. Se suponía que no debía saber cocinar bien hasta al menos los 14 años, e incluso entonces no era muy bueno cocinando, ya que su madre seguía cocinando para los dos. Necesitaba una excusa y rápido. Cuando no estás en casa, practico cocinando, así que no te molestaré, dijo Scott con una sonrisa, pero sin mirar a su madre. Lo que acababa de decirle no era del todo mentira, ya que esa era la razón principal por la que decidió aprender a cocinar.
Claro, se suponía que eso ocurriría dentro de unos años, pero como él tiene sus conocimientos y experiencia para el futuro, es inevitable que esto ocurra. Ay, lo siento, Scott, no quiero que sientas que me molesto en cocinar para nosotros. No tienes que preocuparte por eso, dijo Melissa con una sonrisa triste mientras abrazaba a su hijo por detrás y le besaba la cabeza. No quería que pensara que era una molestia. No te preocupes, sé que a ti no te importa, pero a mí sí. Sobre todo cuando llegas a casa cansado del trabajo, dijo Scott con una sonrisa tranquilizadora. Melissa le sonrió a su hijo y le dio otro abrazo y un beso en la cabeza. Cora, mientras tanto, observó el intercambio con una sonrisa. Unos minutos después Scott y Melissa terminaron de cocinar, y los tres estaban comiendo en la mesa. Entonces, ¿qué te parece? Preguntó Scott con una gran sonrisa a Cora, sentada al otro lado de la mesa. Melissa observaba la conversación con curiosidad. No está mal. Podría estar mejor, pero no está mal, dijo Cora bromeando con una sonrisa. La verdad era que le gustaba mucho la comida de Scott y sabía que Scott lo sabía, pero claro, no lo admitiría tan fácilmente. Así que aún no es suficiente. Supongo que tendré que mejorar para nuestra próxima cita, dijo Scott con una sonrisa burlona. Cora dejó de comer de repente y miró a Scott con nerviosismo y vergüenza, mientras que Melissa se sorprendió y divirtió a la vez con la repentina actitud de su hijo con esta chica. ¿No somos demasiado jóvenes para salir con alguien? Preguntó la chica en voz baja. No quería decirlo, simplemente se le escapó, fue una respuesta inconsciente a sus palabras. Ahora se arrepentía mentalmente por lo que acababa de decirle a Scott. No te preocupes, es broma. No en la parte de querer una cita contigo, pero somos demasiado jóvenes, quizá deberíamos conocernos mejor primero, dijo Scott con una sonrisa y un tono tierno. Cora se quedó sin palabras unos segundos, solo observando a Scott mirarlo a los ojos. De alguna manera, sus palabras la hacían sentir cómoda y relajada, a la vez que la tranquilizaban sobre la posibilidad de salir juntos en el futuro. De alguna manera, su lobo interior se despertaba, no sabía por qué, pero cada vez que estaba con Scott, su lobo interior empezaba a aflorar. Scott notó lo que estaba sucediendo con Cora y rápidamente decidió llamar la atención de su madre para que no viera el brillo amarillo en los ojos de Cora. Mamá, muchas gracias por la comida y también por dejarme invitar a Cora a comer con nosotros. Eres la mejor, dijo Scott con una sonrisa nerviosa, ganándose una sonrisa de Melissa. Gracias a Scott, no vio cuando los ojos de Cora comenzaron a brillar, y Cora supo de inmediato por qué Scott parecía nervioso. De nada, cariño, dijo Melissa mientras besaba la cabeza de Scott con mucho cariño. Mientras tanto, Cora cerraba los ojos e intentaba relajarse para que sus ojos volvieran a la normalidad. ¿Cora? ¿Estás bien? Preguntó Melissa para sorpresa de Cora. Estaba nerviosa y empezó a abrir los ojos lentamente. Por suerte, cuando los abrió por completo, sus ojos tenían su color natural. Sí, me sentí un poco mareada por un momento, pero no hay de qué preocuparse, dijo la niña algo nerviosa. Melissa la miró preocupada y luego procedió a comprobar que no tuviera fiebre ni nada parecido. ¿Estás segura de que estás bien? ¿Estás un poco sudada?, preguntó de nuevo Melissa con preocupación. Sí, solo, antes de que Cora pudiera dar una explicación, alguien tocó a la puerta. Melissa se levantó y fue a ver quién estaba afuera. Scott y Cora suspiraron aliviados. Noah, Stiles, qué sorpresa verlos aquí, dijo Melissa con una sonrisa de satisfacción. Le tenía mucho cariño a Stiles. Quizá fuera un poco sarcástico y problemático, pero era una luz para ella y Scott. Noah, en cambio, siempre trataba a Scott como si fuera su propio hijo, y era muy buen amigo de ella. Lamento la visita inesperada, pero Stiles no dejó de quejarse hasta que lo traje a verte a ti y a Scott. Dijo algo sobre una tradición de venir aquí cada semana a comer con ustedes dos. Pero, siendo sincero, creo que solo lo dijo para probar su comida, dijo Noah con una sonrisa de disculpa, mientras Stiles saludaba a Melissa con la mano antes de entrar a la casa. No te preocupes, la verdad es que esperaba que Stiles viniera.
Por otro lado, bueno, Scott cocinó hoy, así que, por desgracia para Stiles, no podrá probar mi comida, dijo Melissa con una sonrisa burlona. Noah se sorprendió con las palabras de Melissa. ¿En serio? Pensé que no era tan bueno cocinando, preguntó con una expresión extraña, lo que hizo sonreír a Melissa, aún más. Recordó la última vez que comieron la comida de Scott y a ninguno de los dos les pareció realmente sabrosa. Lo sé, pero es sorprendentemente bueno, y lo escuché bien. Scott trae a una chica y la invita a comer aquí, dijo Melissa con una sonrisa juguetona y apenas susurró. Noah, por su parte, sonrió ante las palabras de Melissa. Stiles ya mostraba interés en una chica llamada Lydia, pero nunca había visto a Scott interesarse por nadie. Pasaba la mayor parte del tiempo con Stiles, así que sin duda fue una grata sorpresa. Tras decir eso, Melissa le indicó a Noah que entrara a la casa y ambos fueron directo a la mesa. Stiles miraba a Cora con recelo, Scott sonreía y Cora tenía cara de enfado. Tío, ¿en serio? Me castigaron unas horas y ya traes a una chica a nuestra cena tradicional, dijo Stiles con tono ofendido. Cora lo miró con irritación y lo hizo retroceder un poco. ¿Tradición para la cena? Dijo Scott con una sonrisa y un tono divertido. Melissa se ríe un poco de las palabras de Stiles antes de ir a la cocina a buscar 2 platos más con comida, mientras que el sheriff solo puso los ojos en blanco. Todavía estás castigado, esta cena es solo eso, una cena, dijo el sheriff mientras tomaba asiento al final de la mesa frente a Melissa. ¿Qué? Eso no es justo, dije que lo sentía y nadie salió lastimado, dijo Stiles, pero la gente alrededor decidió ignorarlo. Es agradable verlo, señor, dijo Scott con una gran sonrisa, que fue correspondida por Noah. Me alegro de verte también, Scott. ¿Y quién es esta niñita? Preguntó el sheriff con una sonrisa amable y cálida. Cora se sentó de inmediato para presentarse. Hola, soy Cora, Cora Ale, dijo Cora con una sonrisa. Justo en ese momento, Melissa les sirvió comida a Noah y a Stiles. Un placer conocerte, Cora, mi nombre es Noah Stilinski, pero la mayoría de la gente en Beaconillos me conoce como el sheriff, dijo Noah mientras le daba las gracias a Melissa. Un placer conocerlo también, señor, dijo la chica un poco nerviosa pero aún con una sonrisa. Ale. Dios mío. Ahora te recuerdo. Eres la hermana pequeña del idiota que golpeó a Scott hace unas semanas, dijo Stiles sentado en la silla junto a Scott. En cuanto salieron esas palabras, Scott se atragantó con la comida, mientras que una expresión de miedo se dibujó en el rostro de Cora. Stiles se dio cuenta y miró a los 2 adultos, quienes tenían una expresión seria en sus rostros mientras observaban a los 3 niños. ¿Fue el hermano de Cora el que golpeó a Scott? Preguntó Melissa con tono y expresión enojada. Espera, ¿te refieres a Derek? Derek Ale, pero es un adolescente, dijo Noah, igualmente enojado. Tanto Melissa como Noah intentaban averiguar quién lastimó a Scott hace unas semanas, pero ni Scott ni Stiles se lo dijeron. ¿Puedo explicarlo?, dijo Scott, recuperándose un poco. Stiles acababa de darse cuenta de lo que había hecho y Cora tenía miedo de lo que esa gente pudiera pensar de ella y su familia. Mejor explícamelo ahora y solo la verdad. ¿Por qué un adolescente te golpeó y no me lo dijiste? ¿Te amenazó?, dijo Melissa, casi ardiendo de ira. Scott tragó saliva con fuerza. Sabía que cuando su madre estaba en ese estado era mejor. A decir verdad, claro, no podía, ella no lo entendería, y aunque le dijera la verdad, tendría que esperar al menos unos años para decírsela. Así que solo podía mentirle y esperar que le creyera. Señora McCall, ¿puedo explicarle?, dijo Cora intentando calmar los ánimos. Incluso estaba dispuesta a decirle la verdad a Melissa si eso sacaba a Scott y a su hermano del apuro. Lo siento, Cora, pero necesito oír esto de mi hijo, dijo Melissa con un tono más suave, pero seguía bastante enfadada porque un adolescente se atreviera a tocar a su hijo. Cora se entristeció y Stiles también miró hacia su regazo, mientras que su padre lo observaba con cierta decepción. Bueno, te lo explico. Un día, Stiles y yo caminábamos por la calle y charlábamos cuando mencioné lo guapa que me parecía Cora.
No me di cuenta de que estaba allí, y es un poco sobreprotector con su familia, sobre todo con su hermana, así que me golpeó, pero no fue nada, en realidad, solo un malentendido, dijo Scott intentando sonar lo más convincente posible. Esta vez, mentir era difícil por dos razones. La primera era que Melissa siempre sabía cuando mentía, aunque no dijera nada. Ella lo sabía. Claro, después de años, Scott sabía mentir bastante bien, así que esperaba poder mentirle a su madre por mucho que lo hiciera sentir. La segunda era que necesitaba que su corazón latiera más rápido, para que Cora no se diera cuenta del buen control que tenía sobre su propio cuerpo. Necesitaba engañar a su madre y a Cora al mismo tiempo. Scott, no importa lo sobreprotector que sea uno con su familia. Si te golpeó, eso es agresión a un menor, es un delito, y uno muy grave, dijo el sheriff con un tono más tranquilo, pero todavía bastante enojado por lo que hizo Derek y cómo Scott lo defendió. Tienes razón, Scott. No puedes defender a quien te golpeó. Solo eres un niño, no lo permitiré. Tendré una conversación seria con él y su madre, dijo Melissa con tono serio y decidido. Mamá, eso no es necesario, ya hablé con la mamá de Derek, él y toda la familia se disculparon, dijo Scott, sorprendiendo a todos excepto a Cora, que estaba allí el día que se disculparon. Espera, ¿cuándo fuiste a visitarlos? Preguntó Stiles, hablando por primera vez desde que se dio cuenta de que metió a su mejor amigo en problemas. Melissa y el sheriff miraron a Scott como si le preguntaran lo mismo. El mismo día que me golpeó, dijo Scott con una voz suave y tranquila. Cora. Apenas te conozco, y sé que quizás te estoy pidiendo demasiado, ya que estamos hablando de tu familia, pero es cierto. ¿Fue a tu casa y tu familia se disculpó? ¿Tu hermano se disculpó con Scott? Preguntó Melissa, muy seria, pero en voz baja, mientras miraba a Cora. Al principio, Cora no sabía qué hacer, estaba nerviosa, pero después de unos segundos, decidió responder con la mayor sinceridad posible. La verdad es que estaba en el desván, pero no fue hasta que se disculparon que entré en la habitación. Así que sí. Que yo sepa, se disculparon con Scott, especialmente con Derek, pero no sé exactamente qué pasó, dijo Cora, dirigiéndole a Scott una mirada de disculpa. Scott le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Bien, lo entiendo. Pero aún así quiero hablar con Talia y Derek, dijo Melissa sin dar lugar a discusión alguna. Scott suspiró, rindiéndose, y asintió. Además, creo que deberías saber que Derek es el chico que ha estado viniendo con una niña grande a verme, dijo Scott con una sonrisa nerviosa. Melissa solo le da una mirada de incredulidad. ¿Quieres decir que estuvo afuera de mi casa todos estos días y yo no lo sabía? Dijo Melissa. Bueno, él se disculpó y Talia pensó que sería buena idea que Derek y Laura pudieran